cierto?, es un proceso de respuesta frente a una hipnosis traumática infecciosa. Como la vez pasada, creo que ya les dije, el proceso inflamatorio persistente nos lleva a otra sintomatología que viene a ser una inflamación persistente. Una metaplasia. Una neoplasia. Entonces, ahí nos damos cuenta de los cambios que se dan. El agente responsable de la aparición de los tejidos extravasculares reconocido por las células, los leucocitos y las proteínas plasmáticas son reclutados, los leucocitos y las proteínas son activados, ¿no es cierto?, para destruir y eliminar la sustancia y la cuestión es controlada y controlada. Y finalmente el tejido es reparado. Es decir, cuando se produce una anoxa por un agente bacteriano, ¿no es cierto?, hay una movilización de células inflamatorias, ¿no es cierto?, que se activan por liberación de algunas sustancias. El trauma, la infección, hace que las células respondan y liberan una serie de, digamos, sustancias. Estas sustancias, que son las interleuquinas, que son los motores de necrosis tumoral, activan ese fenómeno de quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? A que migren los leucocitos, ¿no es cierto?, hacia la zona donde se produce la lesión. No solamente hay una liberación de leucocitos, sino también hay una liberación de proteínas, ¿no es cierto? Eso fagocita a la gente, ¿no es cierto?, lo destruye y después repara el tejido que ha sido, en resumen, más o menos es así el proceso inflamatorio, ¿no? Activación, liberación de sustancias quimiotácticas, la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Y esto a su vez hace que los leucocitos se activen, los que están en el torrente sanguíneo, pero vayan dirigidos hacia donde se están liberando esas sustancias quimiotácticas. Entonces el organismo corre hacia ese punto para neutralizar el agente agresor. De una manera sencilla de poder entenderlo, ¿no es cierto? Los elementos, ¿no es cierto?, que van a participar, ¿no es cierto?, son los vasos sanguíneos y los leucocitos. Inicialmente, frente a una lesión, hay vasodilatación. ¿Por qué? Porque la vasodilatación hace que migren más cantidad de leucocitos. Es lo mismo que se da, por ejemplo, en la patogenia de la neumonía, ¿no? La neumonía no es un contagio de persona a persona. Yo no me contagio de la neumonía de alguien de ustedes, no me da la vacuna. La neumonía es una proliferación de gérmenes de la vía aérea superior, ¿no es cierto?, en donde hay una tenemos gérmenes, todos tenemos gérmenes aprofitos, es decir, gérmenes que viven en nuestro organismo. Pero cuando estos desaprofitos se convierten en patógenos, es porque el sistema inmune ha bajado. Y este sistema hace que los gérmenes crezcan, se reproduzcan en mayor cantidad. Y al producirse en mayor cantidad, ¿no es cierto?, estos se activan y desarrollan la enfermedad. En la vía aérea se respiratoria tenemos el mococo, tenemos el pulmococo. Y estos pasan, cuando desarrollan más arriba, pasan hacia el pulmón y así se produce la neumonía. ¿No? Nos deglutimos, aspiramos las secreciones y estos a nivel del pulmón desarrollan la neumonía. Es igual que ese es el mecanismo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos hablan de que el clima no tiene nada que ver en el desarrollo de la enfermedad respiratoria. Sí tiene que ver, porque el frío produce vasoconstricción. Cuando hay vasoconstricción hay menos sangre. Y cuando hay menos sangre hay menos ¿qué? Menos leucocitos. Y como los leucocitos son la célula de defensa, al haber menos leucocitos, los gérmenes aprofitos se multiplican. ¿No es cierto? Se multiplican. Y ahí se desarrolla el proceso inflamatorio de la vía amigdalitis, faringitis, laringitis, sinusitis, por el frío, por el cambio de temperatura. Eso prolifera, aspiramos esos gérmenes y terminamos haciendo neumonía. Entonces los vasos sanguíneos y leucocitos.
Consecuencias nocivas, el daño leve, la resolución espontánea, deterioro crónico, ¿no es cierto? O reacciones autoinmunitarias. Es decir, puede haber una secuela producto del proceso inflamatorio, como puede ser un daño leve que no deje ninguna cicatriz. Afectación local o sistémica, ¿no es cierto? Si la lesión se localiza en un solo punto y se resuelve. Pero hay procesos infecciosos en donde se amplía el proceso infeccioso y no solamente local, sino es sistémico. Cuando es sistémico, estamos hablando de una infección generalizada, ¿no? La sepsis. Los estados sépticos son estados infecciosos generalizados de todo el cuerpo. Mediadores inflamatorios, factores solubles celulares derivados de proteínas plasmáticas inducidos por microorganismos. A esto es lo que yo les decía, ¿no? Esos mediadores, que son proteínas que se liberan para estimular la producción de leucocitos, ¿no? Los mediadores inflamatorios. Entonces, esto de acá tenemos los componentes, las consecuencias, la afectación local o sistémica y los mediadores inflamatorios como elementos que participan en el proceso inflamatorio. La reacción del proceso inflamatorio está dada por diferentes tipos de células. Cuando hablamos de una reacción aguda, estamos hablando de polimorfos nucleares, politrófilos, polioeosinófilos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la reacción? Cuando hablamos de los procesos crónicos, vamos a encontrar a las células mononucleares como los linfocitos. Es decir, en las reacciones agudas, polimorfo nuclear, y en las infecciones crónicas, mononuclear. ¿Quiénes son los mononucleares? Los linfocitos. ¿No es cierto? ¿Quiénes son los polimorfos nucleares? Los neutrófilos. Reacción aguda, reacción crónica. Correcto. Si tenemos una muestra en donde hay abundante linfocitos, entonces estamos hablando de un proceso inflamatorio crónico. Es una respuesta celular mononuclear. A diferencia que en las reacciones agudas es una respuesta de polimorfo nuclear. En la aguda es una respuesta rápida, demora horas, hay veces en minutos, y la reacción crónica es un proceso inflamatorio más prolongado, repetitivo. Muchas veces son cuadros repetitivos de procesos inflamatorios agudos que se transforman en crónicos. ¿No es cierto? Células principalmente neutrófilos, como decía, polimorfo nuclear, mientras que los monocitos y los linfocitos es de reacción crónica. ¿No es cierto? La aguda es una reacción leve de resolución espontánea, mientras que la crónica es grave y progresiva. Aguda, ejemplo en el pulmón, una neumonía, ¿no? Que se resuelve. Crónica en el pulmón, una reacción grave de la cosa. Una tuberculosis pulmonar, es una enfermedad crónica, ¿no? Dura meses o años. ¿Qué más? Signos locales pronunciados y menores. En los procesos agudos, la reacción de vasodilatación vascular produce una reacción inflamatoria bien marcada. En los crónicos no, casi imperceptible o de la, digamos, neurología mucho menos, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre un proceso inflamatorio agudo y un proceso inflamatorio crónico. Esto de acá, lo que antiguamente se llamaba, a esto le llamábamos los signos de flobosis. Los signos de flobosis en un proceso inflamatorio están dados por el rubor, es el eritema, es el enrojecimiento de la lesión, generalmente sobre el pie. El calor porque es caliente, el dolor porque duele, el tumor porque está hinchado, ¿no es cierto? Y la pérdida de función. Todos estos signos son signos de flobosis en un proceso inflamatorio, ¿no? Rubor, calor, dolor, tumor y pérdida de función, ¿no? Lo evaluamos, lo observamos mayormente con un traumatismo. Cuando nos golpeamos, se pone rojo, ¿no es cierto? Cuando nos golpeamos, la mano está caliente, ¿no es cierto? Lo tocamos, nos duele, ¿no es cierto?
Este hinchado es una tumoración y no podemos mover el brazo, entonces hay pérdida, signos de globosis, de procesos inflamatorios, ¿no? Bueno, esto ya es historia, ¿no? Acá solamente tener en cuenta, hay receptores tipo TOL, que es el señuelo de la membrana citoplasmática, que se activan cuando se produce. Es un señuelo que activa toda la reacción inflamatoria celular. Hay receptores tipo no, ¿no es cierto?, que detectan los productos necróticos o trastornos biónicos. Después que se da la inflamación, se liberan productos necróticos del marco celular y los detectan los receptores no. Y los receptores tipo vecina en la membrana plasmática y macrocélulas dendríticas que detectan los glutanos minicóticos de los hongos. Los RIC1 detectan a los virus, cada uno específico para el agente infeccioso interno, ¿no? Viral RIC1, cloreltina, hongos, ¿no es cierto? Los productos necróticos o del centro necrótico y el TOL, que es el que determina, digamos, la activación de todo el proceso inflamatorio. Receptores celulares de la inflamación. Para que reconozcan, ¿a qué se parece esta imagen? A ver. ¿Han viajado a Orlando? No. ¿Han viajado a Disney? ¿No han viajado a Disney? ¿A qué se parece esto? A Mickey Mouse. A Mickey Mouse, polimorfo nuclear. ¿No? Polimorfo nuclear. ¿No? Mickey Mouse. ¿Es cierto? Prepárense, estudiar inglés, proyectense, igual que yo como ustedes, estudiando química, imaginar llegar a Disneylandia alguna vez. De niña siempre fue mi inspiración llegar a la. Ustedes no han visto lo que yo he visto en blanco y negro en televisión. Queríamos salir los domingos a las 8 de la noche del programa de Disney y salía siempre Cinderella con el castillo de Disney. Y me decía, ¿cuándo llegaré? Y después de México, después de 8 o 10 años recién pude viajar, porque todo cuesta, todo sacrificio, dedicación, sacrificio y proyéctense. No esperen llegar a la puerta, ¿no? Y de ahí decir, a ver qué cosa es, no. Proyéctense antes de llegar a la puerta. Comiencen a preguntar, a indagar qué cosa hay detrás de esa puerta. ¿A qué me refiero? Ustedes quieren viajar al extranjero, empiecen desde ahora. Busquen por internet, en vez de estar viendo este video, busquen por internet cursos, diplomados, convenios, intercambios culturales. Hay para estudiantes de medicina, hay becas, hay semibecas, donde sea. El día que ustedes pisen suelo externo, el día que ustedes viajen a un país desarrollado, se van a dar cuenta de la realidad en que vivimos. ¿Cuál es realmente la situación de nuestros países? Y eso nos pasa no solamente a nosotros, le pasa al chileno, al argentino, al brasileño, como Trump dice, no lo necesitamos latinoamericanos, así nos ha dicho hace 2 semanas. Latinoamericanos no lo necesitamos, así nos ha dicho nuestra pelada cara Trump. Nos ha dicho la verdad, no están mintiendo. Espero que sus palabras se reviertan y el mundo no estalle, porque Sudamérica va a ser el territorio de la salvación para todo el mundo. Ellos no tienen selva, Europa no tiene selva. Sudamérica tiene una tremenda selva que es un pulmón. El pulmón del mundo está en el Amazonas. Como está respirando, con la selva que tenemos en Sudamérica. Así que espero que sus palabras después no se reviertan por esto estalle. Cuando Putin lance su primera bomba atómica, reventó todo. Así está la situación. Ustedes tienen que preocuparse. Tienen que mirar hacia el futuro. El día que pisen tierra en un país desarrollado, les van a decir, estamos en las cavernas. Estamos en los cimientos y adelantarse el tiempo y el paso, porque si van a esperar terminar la carrera para estar buscando cómo salir, ya olvídense, ya no lo hacen, ya
encima que tiene su bulto al costado, que no puede. Ya sabes a qué me refiero el bulto, ¿no? Su bulto al costado, su pareja peor. Si su bulto no quiere salir adelante, no, hay que quedarnos acá. Chao. Proyecten ustedes adelante. El futuro está afuera. El futuro está afuera. Eso se lo digo por experiencia personal. Por experiencia personal, yo le paso igual, así como ustedes decían uno, y veía las cosas lejísimas. Pero me ha costado. Ahí me decía yo a mí. Llegó un momento en que yo entraba de guardia el viernes a las 8 de la mañana, salía el sábado a las 7 de la mañana, ahí entraba mi otra guardia a las 8 de la mañana hasta el domingo a las 9:30, 7 de la mañana, y de ahí entraba a la guardia del bebé otra vez porque me tocaba mi domingo, otra vez domingo a las 8 de la mañana, y salía 72 horas sin regresar. Y eso es lo que los espero a ustedes, ¿sabes? Ahora más todavía para encontrar chamba porque ¿dónde? Está todo saturado, que revienta por todos lados. Es mucho. Empezando por esto, por estudiar. Entonces, estos son los polimorfos nucleares. Inflamación, ¿de qué tipo? Aguda, ¿no es cierto? La fase de la inflamación, vasos sanguíneos en el tejido lesionado, un traumatismo, lo primero que produce es una vasoconstricción. Por el trauma de respuesta, el vaso tiene espacio especial. Es fugaz, rápida, ¿no es cierto? Y posteriormente a esa vasoconstricción fugaz viene la vasodilatación para que haya mayor flujo, mayor liberación de sexo. Entonces, en el inicio del proceso inflamatorio, lo primero que pasa es la vasoconstricción. Después viene la vasodilatación para traer más leucocitos, proteínas, citoquinas, etc. Las células endoteliales se hinchan y se retraen. Endoteliales, ¿dónde están las células endoteliales? En la luz del vaso. Esas son las células endoteliales, ¿correcto? Esas células endoteliales se hinchan. Los vasos pierden líquido, agua, sales, algunas proteínas y se produce el exudado fibrinoso. Esto de acá, la mezcla de plasma con proteína, se produce la fibrina. Cuando tenemos un traumatismo, una herida, se produce una costra. ¿No? La costra es una exudación de plasma y proteínas. ¿No? Esa es la respuesta a un traumatismo. Los polimorfos nucleares se llegan a las células endoteliales, marginación, y luego migran a la zona de o sea, hay marginación y hay eliminación. ¿Correcto? Primero se crean a las células endoteliales y después migran hacia la zona de lesión. O sea, ese es el mecanismo de respuesta. Si yo veo dibujitos, no, porque tenemos que avanzar. El suelo inflamatorio agudo procede de los vasos locales y está formado por líquidos, fibrina, neutrófilos, macrófagos y algunos linfocitos. Todo esto se da en un proceso inflamatorio. Presencia de fibrina, presencia de neutrófilos, presencia de macrófagos y algunos linfocitos. ¿Correcto? Son los cambios estructurales en el tejido frente a un proceso inflamatorio. Bueno, esta es la diferencia que todos seguidas la van a ver en medicina. ¿Qué es un transudado? ¿Qué es un exudado? Siempre. Cuando nosotros hacemos una punción, una trofosintesis en el hospital, ¿no es cierto? Pulsamos con una técnica de 50 pulsados, sacamos un poquito de líquido y vemos. Lo ponemos al laboratorio y el laboratorio no nos dice si una el laboratorio no le dice, el laboratorio me dice, doctor, ¿sabe qué? Hay presencia de proteínas, ¿no? Hay presencia de proteínas, hay células inflamatorias. Cuando hay células inflamatorias es un exudado. Restos celulares, hay una respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Esto es infeccioso. El exudado es manifestación del líquido y un proceso inflamatorio de carácter infeccioso. ¿Por qué? Porque hay proteínas, hay restos celulares, hay células sanguíneas en el estudio del líquido. Y
Mientras que si es un trastorno hemodinámico quiere decir un trastorno vascular sin presencia de una reacción inflamatoria, va a ser un transudado. ¿Qué quiere decir? Pasa solamente plasma. Si yo pulso un tórax y me sale un líquido color amarillo, medio turbulento, ya al verlo nomás es un proceso inflamatorio. Pero si yo pulso y me sale un líquido claro, transparente, es porque es un transudado de plasma. Es una inflamación. ¿En qué caso? Un derrame pleural por una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un trastorno hemodinámico donde el ventriculo izquierdo no bombea bien, ¿no es cierto? Y el corazón se sobrecarga de sangre. Esa sobrecarga no puede estar en el corazón, entonces ¿qué hace? Regresa hacia el pulmón. En el pulmón sí tiene sitio, pero en el pulmón también no tiene sitio por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace? Se encharca la sangre en el pulmón y no pasa sangre, pero pasa el plasma hacia la luz alveolar. Entonces ahí tenemos líquido, ¿no? Y eso puede pasar incluso hacia la cavidad pleural. En ese momento se produce y nosotros sacamos un líquido claro, transparente, es un transudado. Exudado, inflamatorio. La presencia de proteínas, la presencia de células inflamatorias, la presencia de células sanguíneas es típico de un proceso inflamatorio. Siempre lo van a ver. Siempre lo van a ver. La muestra de una función extraordinaria, la muestra de una función pleural, la muestra de una función pericárdica, determina si es un exudado o un transudado. Bueno, nada de dibujitos, nada de dibujitos, no, avancemos. Eso ya lo leerán ustedes. La teoría. En los procesos inflamatorios definitivamente hay metabolitos, ¿no? De los procesos inflamatorios. Para poder liberar las sustancias quimiotácticas vasoactivas en un proceso inflamatorio, vamos a ver que todo parte de los fosfolípidos de la membrana celular y liberación de ácido araquidónico. De este ácido araquidónico vamos a tener la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. En la lipoxigenasa lo más importante son los leucotrienos y en la ciclooxigenasa vamos a hacer la prostaglandina 1, el bromoxano, ¿no es cierto? Y la prostaglandina 2. Estos elementos derivados de la ciclooxigenasa y de la 5-lipooxigenasa. Estos elementos son sustancias vasoactivas que producen vasodilatación, que producen quimiotaxis, que producen aceleración de más células inflamatorias. Los leucotrienos también. Nunca se olviden de los leucotrienos. En los procesos inflamatorios, el leucotrieno es una sustancia bastante vasoactiva que se libera en los pacientes alérgicos. ¿No? En los pacientes alérgicos. Entonces, estos leucotrienos establecen una reacción inflamatoria. Generalmente también nos vemos en el proceso alérgico, no solamente inflamatorio bacteriano, sino también en el proceso alérgico. Por eso el asma, que es una enfermedad alérgica por naturaleza, libera mucho leucotrienos y ahora en la actualidad parte del tratamiento de los pacientes asmáticos es el uso de antileucotrienos. O sea, sustancias que van a bloquear la acción de los leucotrienos para inhibir la respuesta inflamatoria alérgica en los pacientes asmáticos. Siempre presente con los leucotrienos se maneja bastante como versión antiinflamatoria de los pacientes alérgicos, específicamente la. Bueno, las reacciones celulares, como ya hemos repetido, en el endotelio, los neutrófilos desarrollan la capacidad de mover activamente dirigida hacia los vasos, ¿no es cierto? Esta es la actividad de los neutrófilos, ¿no? Células mediadoras de los efectos de la inflamación, posee un gran número de gránulos, por eso neutrófilos, citoplasmáticos, lisosómicos, ricos en enzimas proteolíticas que destruyen las células de material avanzado celular. Esto tenganlo presente siempre. Gránulos citoplasmáticos lisosómicos ricos en enzimas proteolíticas. ¿Qué quiere decir? El neutrófilo libera estas enzimas para destruir a la gente, ¿no es cierto?
tienen un potencial fagocitario, ingieren los gérmenes patógenos, ¿no es cierto? Y después serán destruidos por las enzimas lisosomas. Viene como una malagua el neutrófilo y engloba a la gente, ¿correcto? Se lo traga, lo tiene adentro, atrapado, y ahí libera sus enzimas. Al liberar, nos mata, lo destruye y se lo traga. Muerto el bicho. Pero esto de acá, pues, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que entender. ¿Y qué pasa si el macrófago viene a matar al bicho? ¿No es cierto? Lo engloba, lo fagocita, libera sus enzimas y el bicho no muere. ¿Qué pasa? Resistencia. ¿Ah? Resistencia. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el macrófago si libera su enzima y el bicho no muere? Inflamación. El macrófago estalla, muere, porque el bicho está vivo. Las enzimas no le hicieron daño. ¿Y esas enzimas a dónde van? Al tejido sano. Entonces la enzima lesiona el tejido sano. Porque el macrófago no ha podido decir qué bicho, el más claro ejemplo, es capaz de resistirse a las enzimas de un macrófago. Eso es algo que siempre lo deben saber. El bacilo de la tuberculosis. Porque el bacilo de la tuberculosis tiene una palidez lipopolisacárida, ácido alcohol resistente, por eso se llama BAR, bacilo ácido alcohol resistente, BAR, BAR es un bacilo tuberculosis. Eso explica la patogenia de la PLC. Entonces, cuando las enzimas salen, muere el macrófago, pero el bacilo sigue ahí. Las enzimas destruyen el parénquima, y al destruir el parénquima, ¿qué produce en el pulmón? Necrosis. Por acción de las enzimas del macrófago. Es una necrosis de tipo, pero no sé, Necrosis gaseosa. necrosis Gaseosa. Por eso se forman Las células de Langhans. necrosis gaseosa, por acción de las enzimas del macrófago que no puede destruir al bacilo tuberculosis. ¿Correcto? Por eso se forman. Entonces, cuando yo les pregunte, el granuloma o la necrosis gaseosa se forma por, y les vuelvo a repetir, la vez pasada ya le dije, y yo sé que igualito van a responder, por acción de las toxinas del bacilo. No. ¿Ah? No. ¿Es cierto? No. Por la respuesta del huésped. Porque el huésped produce macrófagos. Y estos no pueden matar al bacilo. No, eso es básicamente la actividad del doctor. Es decir, vida media corta, liberan enzimas lisosómicas, migración masiva de neutrófilas, ¿no es cierto? Que van a formar finalmente la pus. ¿Qué cosa es la pus? Detritus, necrosis, neutrófilos vivos, neutrófilos muertos, presencia del bacilo. Eso es la pus. La pus amarilla. Cuando ustedes cogen un pedazo de pus, la llevan al microscopio, van a pensar que van a encontrar una masa amarilla, ¿no? Vale. Van a encontrar una gran cantidad de polimorfos nucleares, abundantes células inflamatorias de polimorfos nucleares. Porque la pus es eso. La pus es una secreción que se da producto de la lucha entre las células de defensa y las células plasmosas del fémur. Mueren ambos y quedan los detritos, son los desechos de las células muertas y de los gérmenes muertos. Secreción que se da, ¿no es cierto?, de fibrina en medio de esa lucha, porque también liberan proteínas y liberan activas, ¿no es cierto? Hay muerte del tejido donde están peleando los dos, eso se llama necrosis, y todo el conjunto es pus. Es decir, cuando hay pus es porque hay actividad infecciosa activa entre los neutrófilos y el agente agresor. Por eso cuando vemos pus decimos está infectado, porque están peleando. ¿En serio están peleando?
La fibrina es una proteína filamentosa larga e insoluble formada por polimerización de número de neuronas de fibrina. Es decir, hay una sustancia que se libera de los vasos líquidos nasales en donde se condensa, se hace mucho más densa, que es lo que le da la característica a la fibrina. Se debe a la activación de la cascada de la coagulación que vuelve insoluble el fibrinol. Hay una liberación de sustancia que es fibrinoide. Es una solución mucosa, hilante, elástica, que se da en todo el proceso inflamatorio. Entonces ya tenemos neutrófilos, ya tenemos fibrina, ¿no? Dibujitos, no. Los mediadores tenemos las prostaglandinas, como les decía, los hierros, el factor activador de las plaquetas. Siempre en un proceso inflamatorio va a generar activación de los factores de la coagulación, específicamente de la plaqueta. Como respuesta a inhibir un proceso hemorrágico. Siempre va a haber plaquetas, ¿no? Las citocinas, polipéptidos producidos por linfocitos conocidos. En las citocinas tenemos la interleuquina 1, la interleuquina 8, principalmente la necrosis del factor tumoral, igualmente, que son los elementos importantísimos en todo el proceso inflamatorio. Interleuquina 1, interleuquina 8. Óxido nítrico, pequeña molécula sintetizada por el endotelio, los macrófagos a través de la enzima sintetasa. También parte del mediador celular. El sistema de complemento como mediador del plasma. Ya estamos pasando a la parte del plasma, tenemos los complementos, ¿no? Los factores de complemento 3, los factores de complemento 5, que son los más importantes para aumentar la permeabilidad. ¿Qué significa aumentar la permeabilidad vascular? Que deje pasar elementos, que deje pasar líquido, que deje pasar células inflamatorias. El complemento es un factor. ¿Qué pasa cuando tenemos el sistema inmune bajo? No hay factor de complemento, no hay neutralidad. Por eso en una tuberculosis, en un paciente con VIH, muchas veces tenemos tuberculosis atípicas de presentación diferente. De repente no tienen cavidad, no tienen caverna. Un tuberculosis con VIH no tiene caverna. ¿Por qué? Porque no tiene respuesta inflamatoria, pero sí tiene un proceso inflamatorio que avanza mucho más rápido y mata más rápido. La tuberculosis en un sistema inmunológico mata mucho más rápido. No, pero no es una tuberculosis típica. No la vamos a encontrar en el ápice, no vamos a encontrar caverna, pero sí vamos a encontrar una gran respuesta inflamatoria, ¿no? La cinina se activa por una proteína de coagulación, el factor de Heckman o factor 2. Son los elementos que intervienen como mediadores del plasma. La vía de coagulación, la vía trombolítica, que como les decía yo, siempre se activan los factores de coagulación, empezando por la liberación de plaquetas, ¿no? El factor 2 es activado por el vector inflamatorio y la plasmina es la enzima proteínica que se activa con el sistema de control por este complemento. Tenemos vía de coagulación y vía trombólica. La parte endotelial lo hemos hablado, el óxido nítrico, la prostaciclina, la endotelina, tromboxano y la angiotensina 2 y el factor de ovulación plasmática también estimula la producción de inhibidores similares a la heparina. Esto resume también, digamos, la respuesta desde el punto de vista endotelial. Y endotelial estamos hablando de la pared vascular, ¿no? Lo mismo. Los macrófagos derivados de los monocitos de la sangre circular vinieron mucho más tarde que los neutrófilos, ¿no? Son células que vienen posteriormente. Al inicio son un pequeño número y después aumenta. Tienen actividad fagocitaria también, capacidad de metabolismo oxidativo, funciones secretoras, también favorecen la reparación tisular y sus temas importantes se encuentran en la inflamación crónica. Macrófago, la respuesta de inflamación crónica. No exime la presencia de la inflamación aguda, pero sí, digamos, es una respuesta más a la inflamación crónica. En esto de los macrófagos, debemos tener en cuenta cuando los macrófagos se juntan, varios, ¿no es cierto?
muchas veces mueren, pero su núcleo permanece. Entonces, cuando se juntan 2, 3, 4, 5, hacen una sola célula, que se llama célula gigante multinucleada. La célula gigante multinucleada es una suma de varios macrófagos en uno solo. Por eso en una célula gigante vemos varios núcleos. Cada núcleo ha sido un macrófago que se ha juntado entre sí producto del proceso inflamatorio crónico persistente. ¿Correcto? La célula gigante multinucleada, célula es un conjunto de varios macrófagos en uno solo, ¿no? Acá ven la respuesta inflamatoria en la meninge. Miren ustedes, esto de acá no lo vemos, estos puntitos negros es la respuesta inflamatoria. En la pericarditis igual, miren ustedes la gran cantidad de respuestas. Esto más o menos azulito o morado es la respuesta inflamatoria. Esto debería ser solamente rosado. Acá, una parte rosada pálida, pero está teñido con su respuesta inflamatoria. Y ya lo hemos visto en la práctica, miren, alveolo lleno de secreción inflamatoria con brillo, ¿no? Con un exudado purulento, con tonillo. Vimos a Mickey Mouse, ¿no es cierto? Entonces acá vemos una célula en donde hay solo núcleo y no citoplasma. Por inflamación crónica, ¿no? Linfocitos, ¿no es cierto? ¿No? Célula plasmática cuando hay algo de citoplasma y monocitos cuando hay solamente núcleo. Células inflamatorias crónicas. Muy diferente al polimorfo nuclear. La inflamación crónica se observa una respuesta reparativa de fibrosis cuando sobre todo el estímulo persiste. Entonces, cuando persiste, la inflamación produce una necrosis. ¿No? Los componentes celulares de la inflamación crónica son macrófagas, citoplasmática, linfocitos y eosinófilos. Algunas con el eosinófilo mayormente lo tenemos una respuesta alérgica, pero parte también del componente de células inflamatorias crónicas, ¿no? Es el resultado de un equilibrio de destrucción celular y aplicación del estímulo. El estímulo masivo es neutralizado y se produce el producto de cicatriz. En la inflamación crónica se establece la reparación del tejido. Esta reparación del tejido es la cicatrización, ¿no es cierto? Si no se puede erradicar el estímulo nocivo, persistirá la inflamación crónica de la terapia de tejido cardiovascular. En tuberculosis, resistentes, y por eso sigue. Porque no hay tratamiento para la tuberculosis global. Hay esquema de tratamiento para la y no he visto a nadie que se haya curado con el tratamiento para la es algo que debemos tener en cuenta. Es altamente contagioso. Nosotros subimos a un micro y alguien tose con MDR y yo me contagio y una tuberculosis global resistente. Me hago resistente, por eso cuando entro en un hospital pues máscara. Cuando era el gobierno externo puse mascarilla. Para eso sirvió el COVID, para aprender a protegernos. Actualmente pues, en muchas culturas somos los primeros países de la región con tuberculosis resistente. Cualquiera nos puede proteger. No necesariamente besar, ahora si besan ya chingaron, ahí sí ya pica, pero no necesariamente contacto directo, pasa con un sabemucino en un caso, un paciente nos agarra con un sistema inmune bajo, premiados, que no nosotros estamos premiados, ¿no? El contagio es altamente posible, es algo que debemos bastante cuidado, debemos continuar en la práctica de la mascarilla cuando vayamos al hospital, cuando estemos en un ambiente cerrado, porque esto no tiene tratamiento. La tuberculosis resistente
Y lo peor de todo, siguen contagiando. Ustedes se infectan y van a seguir contagiando. Van a seguir contagiando. ¿No? Entonces hay que entender bastante. Somos máscaras. Somos máscaras. Por eso yo estoy reclamando que la próxima vez no vamos a pasar una clase. No vamos a estar con eso. El respirador recircula todo lo que nosotros respiramos. No va nada. Esto recircula. Yo toso y todo se va. Vamos a respirar lo que yo toso. No puede ser. No puede ser que solamente haya 2 grupos que se dicten en verano y nos manden a un aula en pleno verano sin ventana, sin circulación, habiendo 2 aulas arriba con aire acondicionado. Pues yo voy a subir como no me pasa en la doctora. Si no me cambian el salón, yo no me gusta la cosa. Así es. Porque esto es dañino totalmente. Eso lo único que hace es que circule. Si alguien estornuda, chingamos todo. Vamos a respirar por lo que ustedes van a estornudar. Así de simple. Esto no refresca nada, es aire caliente. Está recirculando lo que nosotros respiramos. ¿Saben cuál es la ventaja del aire acondicionado? La desventaja. La desventaja es que si no le dan mantenimiento a un aire acondicionado, bota ácaros, bota hongos. Porque el aire acondicionado se humedece. Si tú lo apagas en el día, esa humedad desarrolla hongos. Y si no le das mantenimiento, empiezan, ¿no es cierto? Cambio de filtro, después de más, los hongos que al día siguiente lo prendes y bota todos sus hongos. Eso es uno. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que el aire frío, el aire congelado, mata bichos. El bicho, el germen, no puede, no permanece vivo en un aire frío. No lo permite desarrollar. ¿No? Entonces tiene un pro y tiene un contra. Pero más es el pro que el contra. Acá sí no, acá no hay pierde. Acá neumonía, todo está calientito para que se desarrolle. Ya saben, si no vengo el otro lunes, ya saben por qué. La verdad, ahora voy a decir el probatorio. Entonces, este es el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio crónico se establece en la fase de cicatrización. Es la preparación. Entonces, vamos a ver. Causa del proceso inflamatorio, situaciones persistentes, por hipersensibilidad, situación prolongada potencialmente agentes tóxicos y inflamación crónica causante de la enfermedad. Persistentes, micobacterias, tuberculosis, virales, hongos, parásitos, proceso inflamatorio persistente. Por hipersensibilidad, las enfermedades autoinmunes, artritis, esclerosis, asma, lupus, exposición prolongada, elementos inorgánicos como la silicosis, la esclerosis, ¿no es cierto? Inflamación crónica causante de una patología, Alzheimer, síndrome metabólico, en donde hay un trastorno sobre todo. Esto es importante. La silicosis, en general, la neumoconiosis. ¿Qué cosa es la neumoconiosis? La neumoconiosis es una enfermedad de los mineros, en donde se produce una fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Por una inhalación de partículas inorgánicas. Y yendo más allá, no solamente el minero, desastre. El desastre que está cociendo, ¿no? Que está hilando, esas partículas de hilo también es inorgánico. Y hay partículas que se liberan mientras se le está cociendo y nada. Entra un hilo al pulmón microscópico, el macrófago va a destruir, no, porque es inorgánico. No va a morir por la vida y durante años se va a depositar. ¿Qué hace? Un tipo de fibrosis. Lo que está bien común ahora, no quiero hacer que atender a nadie, no va a ver que no me la raíz, que me la captura por la mano. Y como el único me dice, ¿sabes qué? Ya te vas a poner pelo, te vas a una película de hombres, por si acaso. Por si acaso. No soy homofóbico, pero creo que hay cosas, como lo dice Trump, también, ahí sí estoy de acuerdo con Trump. XXXI, ¿a qué me refiero? Claro. Hombre y mujer, no hay medio. Trump lo dice, no hay medio, acá no hay medio, que baño para los
Un baño que para los que no son hombres ni mujeres, no. Señores, biológicamente somos XX o XY, no hay nada más salvo, o sea, una enfermedad mendeliana, ¿no? Genética. El resto es social y cultural. Nada más. Social y cultural. Por ello, no soy homofóbico. Y ustedes tienen que aprender, ustedes son médicos y la medicina es evidencia. Y sobre todo es evidencia. El último campeonato político que ha sido, la boxeadora era hombre, que después hizo su cambio de mujer, pero son hormonalmente es hombre. El puñete de esa persona es un puñete de hombre, puñete de mujer. Las cosas claras, no hay que ser homofóbico, se respeta las costumbres, no, yo no digo nada. Yo tengo amigos homosexuales, comparto, nos reímos, todo, pero mantiene la forma, es decir, viene con terno, con saco, corbata. Es homosexual, pero viene como lo que es biológicamente. Ya en su casa que se ponga lentejuelas, sus antenas, lo que quieran, pero mientras tanto, no hay ningún tipo, entonces, a lo que iba, ¿no? Definitivamente. Entonces, esto de acá es barberos, sastres, mecánicos, ¿no? Y mucha gente que ustedes ven en la calle trabajando manualmente con elementos que botan partículas microscópicas, no más, sin ninguna máscara, nada, con el tiempo, sin terminar, por diversas circunstancias. Y dentro de los mecánicos, el que trabaja con frenos, la pastilla de freno de un vehículo tiene asbesto. Y el asbesto está demostrado por la Organización Mundial de la Salud que es capaz de desarrollar cáncer pulmonar y cáncer de fluido. Y ellos, nadie les dice, nadie sigue trabajando, porque para hacer la pastilla la tienen que meter a un esmeril. El esmeril es una rueda de acero que gira a velocidad, agarran la pastilla del freno del carro y la pasan. Está botando esas partículas, son metal, y son de asbesto. Llega al pulmón y se desarrolla una fibrosis o un cáncer, pero nadie sabe nada, nadie hace nada, ¿no es cierto? Como si no. Entonces, esto hay que tener de posición prolongada a estos son los procesos o causas de reacción inflamatoria. Desde lo mismo, mediadores de inflamación, macrófagos, la célula epitelioide y la célula multinuclear. Esto es lo que yo les decía, ¿no? La célula epitelioide, es cierto, es una modificación de un macrófago, no es una célula padre, depende del macrófago. Las células que vienen multinuclear son una suma de macrófagos. Estos son los mediadores, parte del macrófago, pero sin embargo, este macrófago puede transformarse en células epitelioides, en células multinucleares. En el caso de los linfocitos, ¿no es cierto? Los microorganismos ambientales de los linfocitos B como respuesta celular al proceso inflamatorio crónico, ¿no es cierto? En virtud de su capacidad para secretar citocina, los linfocitos T, CD4 ordenan la inflamación e influyen a la naturaleza de la reacción inflamatoria. Se estimula un tipo de linfocito que no hay en qué enfermedad no hay linfocitos, o hay un recuento bajo de linfocitos T, CD4, ¿en qué? ¿En qué enfermedad? VIH. ¿Cierto? Por eso hablamos de respuesta inflamatoria, ¿no? Por eso no tenemos tiempo para publicar. Bueno, esto es un experimento. Esta es la úlcera. Bueno, vuelvo a ver acá. Acá hay pliegues, ¿no es cierto? Histológicamente lo vemos así. Esto es la mucosa, ¿no? Intestinal. Normal. Y vean ustedes acá cómo las glándulas se pierden. Ya no hay glándulas. Hay un tejido luminoso. Hay una respuesta inflamatoria. Todo esto es la úlcera duodenal. Reacción inflamatoria con una pérdida de sustancias.
la respuesta inflamatoria, acá señala una célula gigante que no se ve muy bien, pero ese es el componente de la reacción inflamatoria del nivel pulmonar. Acá el alveolo debería estar más limpio, el intersticio son paredes más delgadas, pero vemos la respuesta menos de la gran cantidad de células inflamatorias. Ese nivel pulmonar. La inflamación granulomatosa, ¿no? Originan formación de granuloma. ¿Qué cosa es un granuloma? Desde el punto de vista así literal, granuloma es granos, forma es tumor en forma de grano, por eso se llama granulomas. Es un tumor en forma de grano, ¿no? Origina reacción inflamatoria crónica en los procesos inflamatorios persistentes. Ejemplo, inflamación granulomatosa. ¿Cuál es? ¿Qué enfermedad? La tuberculosis. Granuloma. Tumor en forma de grano. Esto es necrosis y alrededor tiene su corona de células inflamatorias. Granuloma. A ver. Granulomas chiquitos, múltiples, ¿no? ¿En qué tejido es? ¿Qué tejido es? ¿Qué órgano? Pulmón, están los alveolos. Células gigantes multinucleadas. Varios núcleos en forma de herradura con citoplasma. ¿Por qué en herradura? Porque no se cierra toda la célula. Es una herradura del núcleo. Célula gigante multinucleada. Célula gigante, pero a cuerpo extraño, diferente de las células. Los núcleos están en el citoplasma, no es en forma de herradura. Esa es la diferencia entre la célula gigante multinucleada de Langhans, que es la de tuberculosis, con la célula gigante a cuerpo extraño. Esto es producto, como su nombre, un cuerpo extraño, una astilla, una aguja, ¿no es cierto? Un proceso inflamatorio da la presencia de una célula gigante a cuerpo extraño. ¿Qué más? La reparación es la reparación de la matriz extracelular, ¿no? Compuesta por macromoléculas, contiene información molecular ordenada, en el estadio inicial está conformada por colágeno, el colágeno, la laminina y fibra. El colágeno es una respuesta de cicatrización, ¿no? Viene a ser como un tejido de reparación, ¿no? Provee soporte estructural a los tejidos y el intercambio de información celular. Componente colágeno a nivel de la membrana basal, fibras elásticas, glicoproteínas. ¿Qué cosa viene a hacer, digamos, la reparación de la matriz? La presencia de fibroblastos, la presencia de colágeno, ¿no? Que es el tejido de reparación. ¿Y por qué será el tejido de reparación? Que viene a cubrir la pérdida de una porción de tejido dañado. Entonces aparece la cicatriz. Esta cicatriz cubre el espacio muerto, le da sostén al tejido perdido, mantiene la estructura del tejido, pero no la funcionalidad, porque ese tejido está muerto. Es una fase de cicatrización, ¿no? Bueno, eso ya lo leen ustedes, un tipo de colágeno. Organización y reparación. Bueno, en la organización, digamos, hay la etapa de la decomposición proteolítica, la migración de células minerales, proliferación de células minerales, maduración de células minerales y esto, la formación de neobasos. Siempre va a haber neobasos. Es decir, los neobasos tratan de llevar torrente sanguíneo para ayudar a la circulación y regeneración del tejido dañado o perdido. Formación de neobasos no solamente es una reacción inflamatoria, sino hay neoformación, nuevos vasos que no tienen el mismo tamaño, volumen de un vaso normal o de lujo, pero sí llevan un mayor aporte de sangre. Cuando ya hablamos de la cicatrización final, se induce la fibrosis.
Ya la fibrosis viene a ser la respuesta final de todo el proceso inflamatorio que hubo. Esta fibrosis puede ser reparativa o puede ser secular. Digamos que en el pulmón, por ejemplo, se da una bronquiectasia. La bronquiectasia es una cicatrización del bronquio, mayormente una de las principales causas de secuela de tuberculosis. La principal secuela de una tuberculosis es una bronquiectasia, que es la alteración del bronquio. El bronquio pierde su forma, pierde su tamaño, pierde su vitalidad, se hace un tejido prácticamente muerto y puede ser asentamiento de infecciones inflamatorias o bacterianas de carácter pulmonar. ¿No? Es la fibrosis o fibroplasia. Esa úlcera que hemos visto de duodenal o gástrica se inflama, se pierde, se necrosa y sale en esa zona. En la úlcera ya no va a haber mucosa intestinal, va a haber una cicatrización, ¿no? Una secuela de presencia de colágeno y de fibrosis. La fibrosis viene a ser la secuela, la respuesta final a un proceso inflamatorio. Esto solamente bien. Hasta aquí lo que es proceso inflamatorio. ¿Está o no está? Creo que no está. Enfermedades genéticas, ¿no? Ahí está la doctora, voy a hablar un ratito. 5 minutos para que vayan al baño. De ahí tenemos que ir rápido, pero básicamente es el concepto de los líquidos. Yo les voy a hacer preguntas, de 20 preguntas, 20 que van a ser casos clínicos y que van a ser casos clínicos. Les voy a poner casos clínicos. O sea, no crean ni que van a la pregunta no. 10 son casos clínicos. De los temas. Los conceptos que yo veo los aplico en un caso clínico o para un caso de tuberculosis. Puedo poner un caso de lupus, puedo poner un caso de tuberculosis. Así vamos a hacer 10 son casos clínicos. Así que, más que diapositiva, me tienen que escuchar. No me escuchan. Y después no tomo diapositiva. Copiaron, ¿no? O sea, ya no les paso ninguna cosa. ¿Y acá copiaron? Pues yo no les paso ninguna cosa. Vamos, lo tratamos genético. Se estima que un 50% de los abortos mortales durante los primeros meses de gestación se suelen una alteración cromosómica demostrada. El 1% aproximadamente de los recién nacidos presenta alteración cromosómica evidente. El 5% de los individuos menores de 25 años desarrollan una enfermedad grave en el transcurso de su desarrollo hacia la vejez. Es decir, se dice que hay abortos espontáneos porque el cuerpo rechaza un producto no viable. Esa es la causa de un aborto. El cuerpo lo rechaza, ¿no? Entonces, en el 50% de los casos es debido a eso. En las otras condiciones genéticas en donde todavía puede haber vida, entonces persiste. Un síndrome Marfan, una trisomía de 21, ¿no? Se mantiene. No es lo ideal, pero el cuerpo reconoce que puede nacer vivo. El cuerpo de nosotros es una máquina a la perfección. Hoy día jamás va a poder, así hablan ahora de la inteligencia artificial. El robot más perfecto solamente va a ser un robot mecánico. Pero la situación emocional sensitiva es de naturaleza estrictamente humana. Un robot
conciencia diseño. ¿Qué cosa es la conciencia? Alguien que me diga qué cosa es conciencia y agarrar el uso. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es el estado de conciencia de la persona? ¿Por qué hablamos cuando una persona pierde conciencia? Llamamos de pérdida de conciencia. Pero digamos, el paciente con pérdida de conciencia. ¿Qué es la conciencia? No está lúcido. Hay un montón que no están lúcidos y que están despiertos. La capacidad de reconocer la situación actual. ¿Ah? Una capacidad de reconocer la situación actual. Algo parecido. Es la condición en la cual nosotros, el ser humano, se interrelaciona con su mundo exterior, su alrededor, su entorno. Cuando nosotros perdemos ese contacto con nuestro mundo exterior, es cuando perdemos la conciencia. Cuando mantenemos nuestro contacto alrededor de todos nosotros, eso es conciencia. ¿No? Entonces es una, digamos, es una condición, es una acción que es importantísima para la escuela nosotros conocer, porque como digo, el cuerpo es tan perfecto que no va a haber nada, tendrá que pasar acá pues 1 millón de años para que pueda haber un ser que tenga conciencia propia, ¿no? Un robot, una inteligencia artificial que pueda tener sentimientos, jamás. Puede ser el robot más perfecto con destreza manual, pero nosotros muchas veces cuando tomamos decisiones en la vida, muchas veces no, casi todas nuestras decisiones no son de destreza, son muchas veces de un carácter de criterio, de un criterio emocional. Lo hago o no lo hago, excepto el delincuente, ¿no? Pues, todo lo malo sigue para adelante, pero los que somos normales no podemos definir si lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Eso es digamos, importantísimo para poder entender cómo es que el organismo puede determinar si una vida es viable o no es viable. No, eso es importantísimo. Por eso es algo que, con todo el respeto que se merece, que podría ser lo hizo la vez pasada, con una máquina tan perfecta, la voy a embarrar con un tatuaje. Ese criterio personal, la voy a embarrar con un tatuaje, ¿no? Y al final de cuentas ese tatuaje, cuando esa persona tenga 60 años, va a parecer una pasa, porque esa piel pintada, que ya pierde elasticidad con la vejez, se va a arrugar 3 o 4 veces más rápido que cualquier otra piel normal, porque ya está muerta, ya está infiltrada con el peso. ¿No? Porque una máquina es como tener un Ferrari del último año, ¿no? Y lo pinto con brocha, ¿no? Algo así. ¿No? Es una opinión muy personal que creo, respeto los hábitos, respeto las costumbres, pero debemos muchas veces tener en cuenta que el cuerpo digamos, dejando de lado la parte de la religión, así, nuestro cuerpo entonces esto, definitivamente el 50% de acuerdo es debido justamente a raíz. Trastornos genéticos. El genoma es el contenido total del material genético que determina, ¿no es cierto?, la característica del proceso, ¿no? El genoma humano está formado por 23 pares de cromosomas del núcleo, pero conocidos en la mitocondria, y en ello están los genes y unidades de formación. El genoma es la característica de la especie, ¿no es cierto?, para poder entender lo que son. Los cromosomas son los que van a transmitir nuestras características. El gen puede ser definido como la secuencia del ADN cromosómico. Existen 25.000 genes funcionantes en la heterocromatía del cromosoma, y aunque todos tengamos los mismos genes, hay diferentes versiones de ellos llamados los alelos. Aquellas fracciones del gen son los llamados los alelos, y estos alelos que finalmente dan las características de cada persona. ¿No?
¿no es cierto? El color de los ojos, el color del pelo, etcétera, ¿no es cierto? En donde nos convierte genéticamente como una sola persona. El cromosoma, el unidad del genoma que comporta los genes de expresión lineal, todas las células somáticas se forman por el cromosomas. Finalmente, en donde, en conclusión, 46 cromosomas, 23 pares, 22 somos homólogos y un par de cromosomas sexuales. No hay nada más que hablar. XX mujer, XY hombre. Se acabó. Blanco, negro. Así es simple. El medio no lo contamos. Así es simple. Se respeta. Nunca debemos faltar el respeto. No, nunca. Si quiere vestir como mujer, que se quita como mujer. Que no le falta el respeto, ni le falta el respeto. Pero que tampoco venga a pedir un devenir de mujer siendo hombre. Imagínense ustedes que tengan ustedes una hija de 8 años y entre el señor vestido de mujer con su DNI de mujer a orinar. ¿Lo permitiría? Más. Blanco es blanco, negro es negro. Ya, si él quiere comprar su baño, que lleve su baño portátil y lo ponga ahí. No puede haber porque uno habla de un tercero. Estos genéticamente, biológicamente somos así. El cariotipo de distribución ordenada de los cromosomas metafásicos, el estudio cronológico puede realizar a partir de cualquier célula y también puede estudiar directamente, nos permite el cariotipo determinar si hay trastornos característicos. Lo más común en el estudio del cariotipo puede ser el estudio polificado de los carioticales. Nos permite hacer un diagnóstico. ¿A qué nos lleva? La mutación es un cambio permanente del ADN de los cromosomas. Este cambio permanente del ADN, estas mutaciones nos pueden dar enfermedades de carácter hereditario. ¿No es cierto? Las mutaciones que se originan en las células somáticas no son causa de enfermedades hereditarias, pero tienen una importancia en la aparición del cáncer. Eso es importante. Las mutaciones de las células somáticas están en el desarrollo de neoplasias. Es ahí donde inicia el proceso, muchas veces en la génesis de un proceso neoplásico. Las mutaciones de las células somáticas. Las células germinales se transmiten a la descendencia y dan lugar a trastornos hereditarios. Entonces, si hacemos una diferencia, hay células somáticas y células germinales. Las germinales dan las enfermedades hereditarias y las somáticas dan origen a las enfermedades neoplásicas. ¿No? Como parte de una clasificación en el desarrollo de estas enfermedades. Mutaciones puntuales dentro de la secuencia codificante. Una mutación puntual es un cambio en el que una base única se sustituye por otra diferente, ¿no? Mutaciones dentro de la secuencia no codificante, la transcripción de ADN se inicia y regula mediante secuencias como todas las otras. ¿A qué lleva esto? Definitivamente las mutaciones son trastornos que se dan en la misma cadena del ADN en donde hay una transformación o una transformación. Esto genera en el desarrollo final la presencia de enfermedades mendelianas o genéticas totalmente distintas. Las deleciones, pequeñas deleciones e inserciones que afectan a la secuencia codificante, son inserciones que vienen por fuera y que van a alterar la cadena de ADN. La mutación de las repeticiones de trinucleótidos se caracteriza por una amplificación de una secuencia de 3 nucleótidos. Son los cambios o el ciclo de cambios genéticos que se van a dar. Uno de los cambios promocionales más comunes es la trisomía 21, el síndrome de Down. El 95% se produce por una trisomía de cromosoma 21. Disminución mediática del óvulo, aproximadamente el 4% de la población cromosomía. Pero ¿cuál es la importancia del síndrome de Down? El síndrome de Down, desde el punto de vista, digamos, es la causa más frecuente de retraso mental, pero que es una patología que muchas veces puede corregirse en función a la rehabilitación del paciente. Hay muchos factores. La estimulación temprana, digamos, es un factor importantísimo en el manejo del síndrome de Down, ¿no? Es decir, estimulación motora, estimulación sensitiva.
desde niño, porque si no se hace desde los primeros meses de nacido, ese niño va a quedar con los estigmas de síndrome de Down. Entonces, al síndrome de Down hay que asimilar. Antiguamente había centros de colegios, promotores para desarrollar síndrome. En la actualidad, con una buena estimulación temprana, estimulación motora excesiva, un síndrome de Down debe ir a un colegio normal, previa publicación por el colegio. No importa si repite, pero en un colegio normal. ¿Por qué? Porque el niño es como un cachorro, repite lo que ve. Si lo ponemos en una sala con 20 niños Down, él lo va a ver normal, que todos son normales, porque todos son Down. Pero si ese niño lo pone en un colegio normal, va a querer igualarse de manera involuntaria, ¿no? Inconsciente a esos niños. Entonces lo estimulamos a desarrollar algo más normal, ¿no? Mucho más normal. Es un manejo bastante sacrificado, delicado, pero hemos visto pues niños capaces de desarrollarse perfectamente bien, incluso con estudios universitarios. Y no mostrarlos como hace cierta compañía de supermercado que contrata si no me da un para dejar el carrito, ¿no? No está mal, pero no es nada gratificante. No detectamos esa capacidad de poder desarrollar su capacidad intelectual, ¿no? Porque una época en que todo el mundo dice que estoy contratando porque jale carrito, bote la bolsa de basura, eso no es. El niño Down puede perfectamente desarrollarse en un medio normal. Ha habido casos perfectamente. Hay una chica que es influencer con síndrome de Down que es millonaria en Inglaterra, vendiendo ropa por internet. Se ha hecho millonario síndrome de Down. Bien, características: retardo mental, occipucio plano, la inserción de los del país de características, ¿no? El epicanthus como una, aplanamiento del tabique nasal, la línea simiana, que es característica, que es una sola raya en la palma de la mano, ¿no es cierto? La hipotonía muscular, esta hipotonía muscular es la que finalmente le da la macromorfología del síndrome de Down, ¿no? Laxo, gordito. La dieta es otro factor importantísimo que se tiene que cuidar, si no, todos son gordos. Se le tienen desde pequeño regular, y es algo que debemos también aprender. No comer arroz, para nada, no solamente no es para todos, ¿no? A los niños de pequeños no van a comer arroz. El arroz es la fatalidad, ¿no? En todo sentido, para el desarrollo de enfermedades metabólicas, para el desarrollo de la obesidad, fatal, pero estamos acostumbrados a comer arroz, ¿no? Entonces, esto de acá es la característica del síndrome de Down. El síndrome Patton, trisomía 13, síndrome cromosómico congénito polimorfomativo, con faloceles, desarrollo retardo mental, trastornos intestinales. 75% de los pacientes presentan trisomía de todo, una gran parte, ¿correcto? Las características muy similares, ¿no? Pero con mayor tendencia, digamos, al retardo, un retardo mental mucho más marcado que el síndrome de Down, ¿no? Una disminución del cráneo, de los huesos del cráneo, para el día, trastornos cardíacos de nacimiento, ¿no? Y la poligrafía que caracteriza, pero es una manifestación mucho más evidente, más hipotónico inclusive que el síndrome de Down. Entonces, los grandes desarrollos, esto es algo que, y saben qué, no sé, pero esto mayormente lo vemos no es por nada, pero la juventud actual se está viendo mayor desarrollo genético.
por estas mutaciones pueden ser propias de la persona o por agentes externos. ¿A qué me refiero con agentes externos? Droga. Gente joven o niños, droga. La madre que fuma, la madre que se droga, tiene alto riesgo de esto. Y después se preguntan de dónde, por qué. El alcohol también. Mujer gestante no debe tomar, no debe fumar, no debe drogarse. Al menos durante la gestación. ¿No? ¿En qué trimestre más debe ser el blanco? En el primer trimestre. Es la formación. La droga, el tabaco y el alcohol es capaz de producir mutaciones genéticas que nos lleven a este desarrollo del mundo. Y no es justo que una criatura que no sabe cómo defenderse, que no sabe cómo decir no lo hagas, pero no sí. Correcto. Entonces, mucho influye el estímulo externo. El síndrome de Edwards es otra trisomía, ¿no es cierto? 95-96% del cuerpo corresponde a la trisomía completa por una no disminución, ¿no es cierto? Tienen ustedes. Más frecuente en madre de edad avanzada, a partir de los 25 años la frecuencia progresivamente. Hay que tener bastante en cuenta que antes de los 30 años se consideraba la madre de años. No, perdón, los 40 o 50 era madre de años. Ahora ha bajado. Hay madres que después de los 40 pueden gestar y tienen impacto normal. Como digo, mucho dependerá de la calidad de vida de la madre. No, pero antes era mucho más sedana. Ahora perfectamente sabe que está en el cuerpo 40. No es lo ideal. No es lo ideal. Antes de los 40 no puede definitivamente para evitar este tipo de problemas. Occipucio prominente, retardo mental, micrognatia, implantación baja de la oreja, superposición de dedos, trastornos cardíacos, malformaciones renales como característica principal. ¿Cuál es el primer dato o signo al nacimiento que nos habla de que hay un trastorno genético cuando recibimos al niño? ¿Cómo no sé qué está pasando? ¿Cómo no damos cuenta? ¿Ah? Llanto. Niño que no llora al momento de nacer. No hay estímulos hipotónicos o plácidos. No hay llanto. El llanto es importantísimo, ¿no? ¿Cómo se llama la escala de puntaje al momento de nacer? Del niño. ¿Cómo se llama la escala? Vamos a leer. ¿Cierto? Porque esa es la escala al nacimiento. El primer factor es el llanto. Bueno, síndrome de Turner es un trastorno del cromosoma caracterizado por monosomía parcial o total del cromosoma X. Turner es monosomía o total del cromosoma X, ¿no es cierto? Es la causa más frecuente de abortos espontáneos de origen cromosómico, ¿no? Fenotipo femenino, ¿no? Parece el ejemplo, ¿no? Talla baja, infantilismo, desarrollo psicomotor dentro del límite normal, ¿no es cierto? Pero posteriormente se asocia a cuadros de depresión, melancolía, no falta de voluntad, ¿no? Las características de hombre, sobre todo, como el tipo de mujer, implantación bajo el cabello, coraz ancho, acotamiento de los dedos, nervios pigmentarios que guían una de las sexuales, ¿no es cierto? Porque al no haber caracteres sexuales, da la apariencia de otro tipo femenino. El diagnóstico es clínico, ¿no es cierto? Clínico,
Importante investigar la presencia de líneas celular, contener el cromosoma Y, resto del cromosoma Y, ¿cierto? Para poder. Pero básicamente explico, muchas veces al momento de hacerlo no lo damos cuenta, ¿no? Pero desde el punto de vista de desarrollo, como va a pasar el tiempo, manifiesta, digamos, la característica, ¿no? La Klinefelter es otra patología, la mayoría de cromosomas sexuales, causada por exceso de uno más cromosoma X, alteración de la meiosis 1, el cromosoma X generalmente procede de la madre. No, mayormente se dice que los trastornos de carácter genético se desarrollan en la madre. Algunos estudios hablan de que ahora la edad del padre también influye bastante en el desarrollo de estos trastornos genéticos. No necesariamente la edad de la madre. También se habla de que un paciente, el padre, si es de mayor edad, también existe bastante riesgo de hacer este tipo de enfermedad, ¿no? Fenotipo masculino, ¿no es cierto? Todos los normas a la pubertad, pacientes delicados de talla alta, extremidades celular, hipogonadismo, distribución de niveles de tejido celular en caderas y vellos públicos. Hacemos, ya se nos fue la hora. La neurofibromatosis, desorden genético de transmisión autosómica dominante, ¿no? Y variable de trazabilidad clínica, caracterizado por presencia de una manera de progresión de la piel, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. La neurofibromatosis, su nombre de origen, formación de fibromas en los tejidos nerviosos. Fibroma, tejido fibroso y acúmulo de tejido, ¿no? Existen 8 formas de neurofibromatosis, siendo las dos principales, la tipo 1, la enfermedad de von Recklinghausen, y la neurofibromatosis tipo 2. La von Recklinghausen, 50% de los casos es esporádico, es más frecuente que la neurofibromatosis tipo 2, se manifiesta durante la infancia y adolescencia como puede desarrollar tumores malignos. En realidad son tumores de tejido fibromatoso que lo pueden formar en el sistema nervioso, ¿no? La von Recklinghausen es, digamos, más frecuente que la tipo 2. Empieza con manchas de café con leche, de distribución aleatoria, y que va creciendo con la edad. El neurofibroma es una masa venida con la raíz de los nervios periféricos, con el suelo de Schramm. ¿Por qué el suelo de Schramm? Porque es el revestimiento del tejido nervioso del nervio en sí. De ahí comienza a proliferar los fibroblastos. Esos tumores más comunes se forman en la piel, ¿no? Lo vemos en los nervios periféricos que están a exposición de la piel, ¿no? Manchas axilares o región inicial, llamamos el signo de Crohn, nódulo de Lynch, pigmentación translúcida, trastornos cognitivos, dificultades en el aprendizaje, y el tumor más común del sistema nervioso central es el glioma de la vía óptica. Desde el punto de vista de neurofibroma, ¿correcto? El glioma de la óptica. Y acá creo que hay una imagen. Otras neoplasias del sistema se encuentran comúnmente en la neurofibromatosis tipo 2. Trastornos esqueléticos por céluloartrosis. Hay una impotencia funcional. La céluloartrosis es aquella enfermedad en donde el ángulo articular no es total, ¿no? Escoliosis, osteoporosis, ¿contribuye a accidentes cerebrovasculares? Sí, ¿no es cierto? Entonces son tumoraciones que se ven en la piel. A pesar de la diferencia, miren cómo son los estigmas, porque son hermanos, se nota. A pesar de la tumoración, hay ciertas facciones, ¿no?, que permiten reconocer que no podemos llegar a la exageración, pero son tumoraciones a nivel de la piel. Los trastornos mendelianos son alteraciones en un solo gen. El defecto genético puede condicionar la formación de una proteína, y el síndrome de Marfan es el más común de todos, ¿no? Como enfermedad de este tipo. Cursan con cambios en el esqueleto, los ojos, el aparato cardiovascular, antecedente familiar, ¿no es cierto? El síndrome de Marfan es un defecto hereditario de la núcleo celular llamada fibrilina 1. Y Marfan lo van a ver siempre, porque la macroscopía del síndrome de Marfan es específica. La microfibrilla se encuentra en todo el cuerpo, y este trastorno de la microfibrilla
¿no es cierto?, que está dentro del cuerpo, hacen de que, digamos, la parte de los tejidos de sostén del tejido conectivo sea la característica de esta enfermedad. La miofibrillas es parte del tejido conectivo. ¿Qué función tiene el tejido conectivo? Es el tejido de sostén de la hueso, ¿no? Tenemos huesos, tenemos músculos, pero el tejido de sostén es el armazón, es el cemento que nos permite estar erguidos, es el cemento que nos permite caminar. Esa es la importancia del tejido conectivo, ¿no? Digamos, es la estructura que ajusta al músculo, al hueso, para que nosotros podamos sentar, poder establecer, poder caminar, ¿no? Las alteraciones características es alto, extremidades largas, dedos afilados, ¿no? Con escoliosis, un pectum excavatum, ¿no es cierto?, o tórax en paloma. El pectum excavatum es el esternón hacia adentro, ¿no? Y la protrusión del esternón es el tórax en paloma, que es característica del levantante. Pero no me digas que seguro. No me digas. Esta es la foto justo de... Ya. A ver si vamos a ver. Las infecciones perinatales. ¿Qué es una infección perinatal? Las infecciones que se dan durante la gestación. No, infecciones perinatales. Pues, las dos vías son transcervicales o transplacentales. ¿Qué significa transcervical? Transcervical o ascendente, ¿no es cierto? La mayoría de las infecciones bacterianas y unas pocas víricas, finalmente se infectan en inhalación de líquido amniótico que puede ser los primeros ocupantes del parto a la travesía canal del parto. Esa es la transcervical. Se aspira con un proceso infeccioso durante el parto. Ya, vamos a empezar a practicar 10 y cuarto más o menos empezamos a practicar 10 y cuarto, 10 y 20 para terminar todo lo que es la lámina. 12 y media le doy un B para que almuercen con tranquilidad, pero 12 en punto empezamos. 12 en punto. Me acaba de decir la doctora que viene la doctora Melissa Cáceres. Entonces vamos a dividir en dos grupos. Del 1 al 10, pues son 20. Del 1 al 10, ¿no? En la relación de la lista están conmigo del 11 para adelante con la doctora Cáceres. ¿Correcto? Aparentemente ya confirmó la doctora. Para la práctica del 1 al 10 y del 11 al 21 con la doctora Cáceres. Lo dividimos 2 mesas. 2 mesas conmigo, 2 mesas con la doctora Cáceres. ¿Correcto? ¿No? Bien, entonces, digamos, infección transcervical es la que se infecta a través del líquido amniótico, ya sea poco antes del parto o al atravesar el canal del parto, ¿no? La transplacentaria, la mayoría de las infecciones parasitarias víricas, algunas de las infecciones bacterianas consiguen acceder a la circulación vital a través de la vía esporial. Está en, digamos, las transplacentarias estando en
el útero, pasa a través de la placenta gérmenes, parasitantes, bacterianos o micóticos. Y la sepsis perinatal, la aparición precoz en los primeros 7 días de vida, ¿no es cierto? Que el paciente o el recién nacido ha sido una infección generalizada, ¿no? Suelen empezar con neumonía, con meningitis, por el grupo B, ¿no es cierto? Y la más frecuente de ser meningitis estructural. Listeria cándida produce sepsis mucho más tardíamente como agente parasitario micótico. Pero la sepsis, tengan en cuenta esto de periodontal la paciente precoz en los primeros 7 días de vida. La sepsis periodontal no es intraútero, es después del nacimiento, en los 7 primeros días que el paciente era libre, entonces puede ser que se desarrolle una sepsis perinatal. O sea, adquiere durante el parto o poco después. Es algo así como el COVID, ¿no? El COVID, el paciente salía de alta, se le decía que esté en reposo, no salga, ¿no? Y el paciente ya salía, ya estoy bien, se iba a hacer sus compras, hacía de todo, a los 15 días regresaba en la insuficiencia respiratoria. Y eso le pasó a un colega, compañero mío del hospital. Me llamó, me dijo, oye, me daba la tomografía, me dice que de la lesión que tengo se ha reducido un 80%. Tiene una pequeña, ya le digo, te vas de alta, ya, pero te vas de alta. Y los médicos que pasaban diciendo, digo, doctor, sale usted de alta, reposa por una semana y va a seguir tomando el antibiótico. Él salió de alta y se fue al banco, se fue al mercado, a sitios donde había controlado. A los 7 días me llaman y me dicen, ha ingresado el doctor en insuficiencia respiratoria y la tomografía, 80% de compromiso bilateral. Al día 14 falleció. Había salido de alta, prácticamente casi menos de 2 semanas. Falleció tontamente. Algo a mí me pareció parecido el año pasado, cuando me dio un cálculo renal. Me llevaron al hospital, me hicieron mi estudio, ya lisotril, me hospitalizaron, me pusieron láser, me quemaron la piel y me salió la piel, ¿no? Después me dijeron, ¿sabes qué? Como láser, quema el urete, te vamos a dejar un catéter, me dejaron un catéter en todo el urete del lado derecho. Es como una triple plástico, ¿no? ¿Para qué? Para que el urete no se pegue. ¿Por qué? El cálculo produce espasmo, o sea, obstrucción, y el ureter se inflama. Entra el láser, lo quema, ¿no es cierto? Y al quemarlo, ¿no es cierto? También irrita el ureter. Entonces, ¿qué pasa? Si lo dejan así, la inflamación del ureter, como está roja, se pega, pared a pared. Se enfría y eso ya no lo separa nada. Y se produce una estenosis del ureter. Entonces me dejaron el catéter. Me dijeron, en 2 semanas te sacamos el catéter. Y en 2 semanas me sacaron el catéter, ¿no? Me sacan el catéter en 2 semanas. Perfecto, me lo sacaron a las 11 de la mañana. ¿No? Me lo sacaron perfecto y estaba sin dolor, sin nada, listo. A las 3:30 de la tarde estaba en chorrillo dictando por el día. No, normal. Al día siguiente, otra vez tuve clases todo el día. Y al segundo día, escalofríos, malestar, intestinal. Me tomó la temperatura fiebre. No, o sea, no reposé. Debía estar 7 días en reposo. En mi casa, sin hacer nada más. Pero salí y me sentía bien. Al momento de sacar el catéter ya se había infectado. Yo le indujé hospitalaria. Tenía tercera, yo era muy agresiva. Se diseminó. Eso me costó 3 semanas hospitalizado. Con tratamiento intravenoso. Estaba séptico. Tenía 16.000 leucocitos. Se me demoraba los normales hasta 7.000, que tenía 16.000. Con fiebre de 40, no bajaba. Me pusieron amicacina, me pusieron imipenem, después me pusieron meropenem, y si como el meropenem no terminaba, pasaba a cuidados intensivos para monitorizar. Primero
numericamente bajo. ¿Por qué? Porque hay infecciones post-proceso. Siempre después de un proceso, digamos, un proceso de boca, que es un reposo de 7 a 10 días. No, por más que nos sintamos bien, siempre tiene que haber un reposo, ¿no? Porque podemos el riesgo de hacer una sepsis. En el caso de la sepsis perinatal, se da después del parto, no es intraútero. La fibrosis quística es otra enfermedad en donde aquí en la fibrosis quística generalmente hay un trastorno, no solamente digamos desde el punto de vista respiratorio, sino también hay una insuficiencia pancreática. Hay una insuficiencia pancreática que produce una esteatopea. El paciente comienza a eliminar mucha grasa porque no hay enzimas pancreáticas. Se produce una hipersecreción bronquial. El paciente continuamente está expulsando secreciones bronquiales en la fibrosis quística. Esto es algo de nacimiento. Y estos pacientes mueren finalmente por infecciones pulmonares porque la secreción de San no hay nada que pare la secreción pulmonar en la fibrosis quística, ¿no? Y produce un trastorno de mala absorción por la cantidad de grasa, un síndrome de mala absorción, una cirrosis hepática y al final de cuentas también puede producir cuadros de infección intestinal. La fibrosis quística, obvio. No sé qué pasa con esta computadora. Yo reviso mis temas y lo veo muy bien en el computador. Pero acá no sé qué pasa. Bueno, pero lo principal es la fibrosis quística. Acá hasta acá, porque ya no vamos a practicar, tenemos que completar la próxima semana. Está faltando enfermedades autoinmunitarias y trastornos hemodinámicos. La próxima semana empezamos temprano, ya no hay nada que discutir, programación de nada, empezamos a 7 de la mañana para terminar todo y ponernos al día. ¿Correcto? En la serie. Toca la PC1, ¿no? Delegada, me avisas para mandarte el modelo de hoja, ¿no? Todos tienen que venir con su hoja, ¿no? Solamente les recuerdo, son 5 microscopios, ¿ya? De esos 5 microscopios yo distribuyo en cada microscopio un alumno. Ustedes van a tener su hoja, microscopio 1, 2, 3, 4, o pregunta 1, 2, 3, 4. Les repito, porque siempre también se les repite y siguen con lo mismo. Si yo pongo, si ustedes llegan, acá está el microscopio que dice número 4. Si ustedes están al microscopio número 4, en su hoja, ¿con qué pregunta empieza? La 4. No vayan a empezar con el 1. Toda la vida les explico lo mismo y lo hacen aquí. Siempre hay alguien que llega al microscopio 5 y marquen el 1. Ahí ya se alteró todo y una vez que ya empiezan, yo ya no corrijo nada. Solamente el alumno, si se acuerda qué puso, lo borrará. Pero si al final me entrega la hoja así, ya no se varía nada y queda 0. Así que por favor, es 1, 2, 3, 4, 5 y uno va, empieza. Yo estoy en el 5 y empiezo por el 5. No, de ahí paso al 1, de ahí paso al 2. Y así, iniciar. Me acordar para mandarte la hoja. ¿No? Listo, entonces pasamos a práctica. Son 10 y 15 estamos empezando, ¿ya?